Hay dos sujetos que tienen su necesaria vinculación, pero que también tienen su especificidad. Es decir, mi campo de producción en los últimos ya casi 30 años ha sido el de la historia de los trabajadores y sobre todo del movimiento obrero y la historia de las izquierdas y de ese vínculo. Y bueno, en particular, dentro de ese recorrido, he trabajado con bastante detalle la historia del comunismo y de la clase obrera en el periodo de entreguerras, esto es, sobre todo los años, la década del 20 y del 30. Lo he hecho, voy haciendo como algunas aclaraciones respecto entonces de cómo va a ser el recorte, ¿no? Porque quería encarar la charla haciendo este recorte, digamos, temático y temporal. Voy a abordar el periodo de los años 20 y 30, muchos procesos posteriores se explican para algunos fenómenos de los cuales hoy vamos a hablar, pero otros discurren por senderos imprevistos. Entonces vamos a tratar de historizar, ¿no?, mucho del fenómeno de la relación entre comunismo, clase obrera y cultura judía, centrándola en los años 20 y 30, y además centrándola en el caso de Buenos Aires. Esto también es una declaración pertinente, toda vez que nos declaramos nosotros siempre en CET y en archivos cultores de una alerta, digamos, no porteñocéntrica. El caso de Buenos Aires es un caso sin duda muy importante. Cuando nace historia del mundo del trabajo, historia de la clase obrera, historia del movimiento obrero, Buenos Aires fue, durante todo el periodo germinal del movimiento obrero, durante muchos años, fue el bastión, fue el corazón, el eje del desarrollo industrial, y donde se constituyó el movimiento obrero más denso, más profundo, más diversificado, y donde también anidaron las izquierdas con mayor profundidad. Sin embargo, hacer la historia del movimiento obrero en Buenos Aires no es hacer la historia del movimiento obrero en todo el país. Hay ahí una cantidad de... yo no sé si se enojó con lo que dije o... No, hay otra conexión. Algún porteño recalcitrante que dijo, sí, bueno, con la General Paz solamente. No, decía, sigo, ¿no? Pasemos por la tecnología. No, decía que entonces hacer la historia de la izquierda, del comunismo, de la clase obrera o del mundo judío, obrero comunista, Buenos Aires es muy relevante porque este era el corazón, o el bastión, o el más abigarrado, el más denso, pero también hay historias muy importantes a reconstruir en las otras provincias, ¿no?, en otros centros urbanos, en otras provincias, y este todavía es un desafío que tenemos planteado, me parece que ustedes también, está planteado para la historia del judaísmo progresista, está planteado para la historia de las izquierdas, para la historia de los trabajadores, romper esos cercos porteñocéntricos y avanzar en direcciones más. Yo diría que incluso está planteado, y esto lo comento porque sé que Nerina está empezando también a tirar esas líneas, así como planteamos salir de Buenos Aires para extendernos a todas las provincias, al conjunto del país, también salir del país y avanzar sobre otros casos nacionales para trabajar en perspectivas relacionales y comparativas. En el caso yo diría como es el mismo desafío que tiene planteado una historia del movimiento obrero de las izquierdas en todas las primeras décadas. El vínculo con Uruguay es inevitable, el vínculo con Chile es muy importante, más de lo que cree, el vínculo con Brasil es relevante. Entonces, trabajar en esta perspectiva relacional y comparativa también por detrás. Pero bueno, todo esto para decir que lo voy a acotar fundamentalmente a Buenos Aires con algunas referencias más generales. Bueno, por supuesto, al encarar un estudio de este tipo sobre comunismo, clase trabajadora y cultura obrera en los años 20 y 30, la cuestión de la presencia y el vínculo con los judíos se hizo inevitable. Esa fue mi experiencia en la investigación. Yo cuando comencé a trabajar no pretendía per se trabajar sobre los judíos o sobre los italianos, pero trabajando sobre clase obrera y comunismo en los 20-30, esa referencia me resultó inevitable. En buena medida, no puede hacerse cabalmente una historia del comunismo y de las izquierdas y de sus relaciones con el mundo proletario y el movimiento obrero de aquellos años en Buenos Aires sin este elemento judío. Más aún, diría, abriendo un poco más el arco de análisis, yo diría que sin el factor, como ustedes saben, sin el factor inmigratorio y la dimensión de la extranjería, voy a hablar sobre el concepto, no puede comprendernos
esta etapa de la historia de la clase obrera y las izquierdas en el país. Como pocos casos en el mundo, la clase obrera y las izquierdas mostraron un notable nivel de heterogeneidad. Si podemos encontrar un rasgo específico en la constitución y primer desarrollo de la clase obrera y de las izquierdas en Argentina, yo diría que este es un rasgo decisivo. Su heterogeneidad, su cosmopolitismo, que derivó en tendencias progresivas por un lado, por el papel que cumplieron la llegada al país de activistas, con cierto nivel de formación política, teórica, intelectual, pero también con aspectos, eso después lo podemos tomar, si se quiere, más regresivos, toda vez que muchas veces la experiencia de la inmigración aparecía como una suerte de aventura individual. Es muy apasionante descubrir cómo, por ejemplo, el propio PC en los años 20 y 30 decía, los inmigrantes, por una parte de los recién llegados, en algunos casos traen enseñanza, todo un capital político, organizacional, que es muy importante para el desarrollo del movimiento obrero, pero por otro lado, en algunos casos son factores retardatorios. Por eso no es casual que lanzaron en el año 29-30 una experiencia que fue bastante inédita, pero que no llegó a desenvolverse con profundidad, que fue montar una casa del inmigrante. Una casa del inmigrante, una casa en donde los inmigrantes de distintas colectividades se relacionaban y trabajaban en una perspectiva de clase común, rompiendo con las rivalidades internacionales, interétnicas. Bueno, repasando algunos datos que todos ustedes saben, es simplemente para ponernos en calor. El impacto de esos 3 millones de inmigrantes, de los 6 millones que entraron y salieron del país entre 1870 y 1930 a la Argentina, bueno, explica claramente lo que ustedes saben, que el censo de 1914 indicaba que el 30% de los habitantes de Argentina eran extranjeros, 30%. Estamos hablando de un volumen que lo convertía a la Argentina en el primer país con impacto inmigratorio, incluso superior en términos relacionales a Estados Unidos. Todavía Estados Unidos tenía más población, a Estados Unidos llegaron, por supuesto, muchos más inmigrantes, pero se diluyeron dada la población existente. Argentina ocupa el primer lugar en el mundo en cuanto a impacto inmigratorio. Pero si ese dato, 30%, lo que es a escala nacional, lo llevamos al caso de la ciudad de Buenos Aires, que yo me voy a referir, ese censo del 14 indicaba que el 50% de los habitantes de la ciudad eran extranjeros. Todavía el censo de 1936 indicaba que el 35% de los habitantes de la ciudad eran extranjeros, el 85% provenientes de Europa. Ahora, estos son números demográficos generales. Si llevamos la lupa al mundo del trabajo, es decir, al mundo de la producción manufacturera, de la producción industrial, las cifras de extranjería eran mucho más altas. Porque, como sabemos, el perfil del inmigrante promedio era el de varón adulto, adaptable e incorporable rápidamente al mercado de trabajo. De modo que en los años 20 y 30, en Buenos Aires, en la mayor parte de las ramas de la producción manufacturera o industrial, era común encontrar que el 60, el 70 o el 80% de los trabajadores eran inmigrantes. Esto, en buena medida, perfilaba un prototipo que nos habla de el perfil del inmigrante como un recién llegado, en muchos casos poco integrado, insuficientemente integrado. Esto en parte explica algunas de las iniciativas que hoy vamos a comentar, muy excluido en términos políticos y súper explotado en términos laborales. Es decir, el recién llegado, el puerto de Buenos Aires, en general era producido por el mundo de la producción manufacturera industrial, cobrando los peores salarios. Los salarios más bajos se encontraban en las ramas donde empleaban mano de obra extranjera. Claro que la mayor parte de los inmigrantes fueron españoles e italianos, así lo sabemos, pero en Buenos Aires el peso de la inmigración en la comunidad judía fue, ustedes saben muy bien, muy significativo. De unos 200 a 250.000 judíos que pueden contabilizarse en el país hacia 1935, cerca de 100.000 habitaban en Buenos Aires, estaban peleando el tercer lugar después de los italianos y los españoles. La mayoría provenientes de entre fines del siglo XIX y la primera década del siglo XX, del viejo imperio de Rusia.
pero desde los años 20 se había incrementado con mucha claridad los llegados desde Polonia. Para 1926 el propio Partido Comunista, que tenía una radiografía bastante meticulosa del sector, indicaba que había no menos de 25.000 polacos en la ciudad de origen judío. Es claro que no todos los judíos eran obreros. Había existido una primera e importante presencia, ustedes la conocen muy bien, ya desde las últimas décadas del siglo XIX, en el medio rural. Para en el ámbito de la ciudad, más de la mitad de los judíos se dedicaban, claro, a la actividad comercial e industrial, se destacaban los fuentes, pero no menos de 50.000 judíos eran obreros en el perímetro de la ciudad, junto a otros que se encontraban en Avellaneda, Villa Lynch y otros lugares del Gran Buenos Aires. Esa presencia judía en la clase obrera porteña se hacía sentir en varias ramas de la producción manufacturera e industrial. Pero era especialmente importante en los siguientes sectores. Uno de ellos era el de la madera y la industria del mueble. Era también muy importante la presencia entre los trabajadores sastres, cortadores y en general los trabajadores del sector del vestido. También tenían una enorme relevancia entre los obreros textiles, y la presencia se hacía sentir también con bastante significación entre los metalúrgicos, los trabajadores de la alimentación y en algunos oficios de la construcción. Saliendo de estas constataciones demográficas y estructurales que más o menos todos conocen, podemos decir que la presencia judía se fue haciendo cada vez más importante en el propio movimiento obrero argentino. Con esto estoy estableciendo alguna separación bastante obvia entre lo que es la constitución de la clase, el mercado de trabajo, del mundo del trabajo y de la clase trabajadora en términos más estructurales, con lo que es la constitución de los trabajadores como movimiento social, como movimiento obrero. Advertamos que la presencia judía en los momentos, digamos, germinales del movimiento obrero argentino, hacia 1880, 1990, era más acotada. Cuando repasamos los nombres de los cuadros impulsores de las primeras corrientes anarquistas, tanto los anarco-individualistas como posteriormente los organizadores, por ejemplo a partir del diario El Periódico de la Vanguardia, vamos a encontrar que en términos relativos, vuelvo a decir, en términos relativos, eran escasos los apellidos judíos. Cuando estudiamos la formación del Partido Socialista, ustedes saben que es un proceso que lleva varias etapas, hay un momento clave en 1892, luego en 1894 con la constitución de la agrupación socialista, que ya empieza a discutir la idea de formar un partido obrero, luego en 1894 con la edición de la Vanguardia y finalmente con el Congreso Constitutivo del Partido en junio del 96. Tampoco se destaca particularmente la presencia judía. No casualmente, cuando se forma el partido, se habla de los agrupamientos de extranjeros que dan vida a ese partido, bueno, sobre la base de la agrupación socialista, las tres colectividades son la de los obreros, la de los socialistas alemanes, agrupados en el Vorwärts, son la de los italianos, del Fascio del Laboratorio, y por supuesto la de los socialistas franceses, del SEGO. Es decir, en la constitución del PS no aparece destacada un agrupamiento estrictamente judío. Estamos hablando de la década de 1890. Tampoco se destacaba la presencia judía en inicialmente la etapa formativa de la corriente sindicalista. Más allá de alguna presencia puntual en el gremio de la madera, que era una rama en donde los sindicalistas tenían mucha fuerza, la formación de la corriente sindicalista hacia 1905-1906 va a estar pletórica de apellidos italianos, franceses, más no apellidos judíos. Ustedes saben, estamos hablando de la tercera gran corriente del movimiento obrero, que esto tengamos en consideración en el contexto global, ¿no? En el movimiento obrero argentino existieron en sus primeros 25-30 años tres grandes culturas políticas que en buena medida coadyuvaron la constitución del movimiento obrero. La del anarquismo, que antes refería, la del Partido Socialista, la organización marxista reformista, y la de la corriente sindicalista, que surge hacia el año 5 o 6 en las filas del Partido Socialista, pero que se cinde y se estructura como una corriente autónoma.
En esa historia, entonces, vuelvo a decir, que uno puede reconstruir desde los años 1880, 1890 y a principios del siglo, la presencia judía es más acotada, no inexistente, pero más acotada. Incluso cuando al constituirse el embrión de la cuarta corriente del movimiento obrero y de las izquierdas en el país, la que va a llevar a la propia formación del comunismo, me refiero al Partido Socialista Internacional. El Partido Socialista Internacional, PSI, se constituye con una ruptura del Partido Socialista, de una tendencia que empieza a surgir hacia 1911-1912, pero que termina siendo expulsado del partido con motivo de la guerra, la discusión por la guerra y ante la Revolución Rusa hacia fines del año 17. Se constituye en enero de 1918 bajo el nombre Partido Socialista Internacional. Este es el partido que casi 3 años después, en diciembre del 20, toma el nombre de Partido Comunista. Cuando uno estudia al PSI, tampoco, y vuelvo a decir en términos relacionales, porque va a ser luego la impronta comunista, van a destacarse los apellidos de origen judío. Si tuviera que incluso señalar la presencia más gravitante, es la de los italianos. Cuando uno retiene algunos de los nombres más característicos de ese flamante partido, los cuadros dirigentes, Codovilla, Scioldi, son apellidos de origen italianos, muy implantados en las colectividades de obreros italianos. De algún modo, podríamos hipotetizar, hasta comienzo de siglo, durante su primera década y media, primaba un asociacionismo obrero y de izquierda judía más autocentrado, es decir, menos vinculado, menos permeable a la relación con estas corrientes estructurantes del movimiento obrero de la izquierda. Y vamos a repasar entonces cómo era ese universo, ese asociacionismo obrero judío de principios del siglo. Estaban, por supuesto, las organizaciones del sionismo de izquierda, que incluían y agrupaban a muchos trabajadores. No me voy a detener en ella, sino en la otra variante, la que desde 1907 dio vida la llamada Organización Socialdemócrata Obrera Judía Avant-Garde. Recién acabo de ver, maravillado, que Darina ha guardado y me mostró uno de los trofeos extraordinarios del CEDOC, precisamente el tomo encuadernado de 1908, de Avant-Garde. Más tarde de esa corriente se había escindido el sector mundista, es decir, los que eran partidarios, que leaban el Yiddish y eran partidarios de una organización judía autónoma, y la corriente de los iskropses o iskristas, que se habían integrado mayoritariamente o intentado vincularse al Partido Socialista. Bueno, pues bien, de esa corriente, inicialmente vinculada al Partido Socialista, se llegó a formar un círculo ruso. Tengamos en cuenta que, claro, en este periodo todavía la presencia de judíos polacos era muy acotada, de modo que la presencia judía se asociaba inevitablemente a la inmigración rusa. El círculo ruso, que durante un tiempo llegó a ser admitido como una agrupación idiomática del Partido Socialista, y esta es toda la definición, entonces esto podemos tomarlo, porque este fue un gran punto de diferenciación entre el PC y el PS. Esto es, adelantándome el argumento, el PC no solo propició, sino que alentó la formación y la consolidación y la extensión de agrupaciones por idioma, agrupaciones idiomáticas. Mientras que el Partido Socialista, que durante un periodo germinal sí lo había avalado, luego explícitamente las bloqueó. Incluso Juan B. Justo se opuso muy claramente a la existencia de agrupamientos idiomáticos, y particularmente en el caso de los judíos. Llegó a escribir un artículo famoso que es ¿por qué estoy en contra de una página judía? Esto tiene que ver con la orientación, la estrategia fundamental del Partido Socialista, que era nacionalizar a los trabajadores e incorporarlos al sistema político, para fortalecer la alternativa de un partido obrero reformista, es decir, un partido que tuviera votantes obreros. Para que los obreros pudieran votar, tenían que hacerse argentinos. Para que se hicieran argentinos no servía un partido de los trabajadores que fomentara agrupamientos en yiddish, en alemán, en armenio, lo que sea. Entonces, la orientación del Partido Socialista fue muy claramente una tendencia a la asimilación, a la integración y a la nacionalización. Ahora vamos a ver que en el caso del comunismo fue en un sentido distinto, y bueno, ¿por qué lo hicieron? El círculo ruso, bueno, luego derivó en el llamado centro avant-garde,
vinculado precisamente al centro Avangard estaba la Biblioteca Rusa, que fue un organismo